Bien, Totalmente de acuerdo. muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, inicia ya la grabación de esta sesión y la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Tonalá y la licenciatura en Gerontología, les da la bienvenida a este sexto Congreso Latinoamericano de Universidades con Carreras de Gerontología y al sexto encuentro de la Red Panamericana de Gerontología con el lema La intervención gerontológica en el marco de la década del envejecimiento saludable 2020-2030. Es para nosotros un gusto y un honor presentar en esta mesa temática de cuidados y modelo de atención a tres grandes ponentes, tres grandes expositoras de estos temas. ¿Sí? Tenemos a la doctora Leticia Robles Silva, la doctora Mónica Roque y la doctora María Concepción Arroyo Rueda. Y me voy a permitir eh, ir leyendo la reseña curricular de cada una de las ponentes y posteriormente de leer su reseña se proyectará el video con su presentación. Al final dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. Y les pido, bueno, de mucho favor que en el chat puedan ir comentando las inquietudes que surjan, que dejaremos hasta el final de la sesión. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. Y inicio con la reseña de la doctora Leticia Robles Silva. Ella es doctora en Ciencias Sociales. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara en México y el área de especialización es línea de investigación sobre familia, cuidado y envejecimiento con metodologías cualitativas, con un especial interés en los aspectos culturales del cuidado y el parentesco. Entonces, vamos a escuchar el video de la doctora Leticia Robles. Gracias. Buenas tardes, agradezco la invitación a participar en esta mesa temática sobre los cuidados y los modelos de atención. Yo voy a centrar mi exposición en una discusión que me parece importante en esta tercera década del siglo XXI y que es cómo miramos o cómo estamos analizando quiénes cuidan, ¿sí? Hace medio siglo el tema se introdujo en la agenda de investigación y esto permitió empezar a construir un campo de conocimiento en torno al cuidado de los ancianos. En dos países fueron los trabajos pioneros, en Inglaterra y en Estados Unidos. Inglaterra se caracteriza principalmente por ser sus autoras pioneras sobre la teoría de la ética del cuidado que ha permeado a lo largo de estas varias décadas mucho de la producción científica en este campo del conocimiento. Las autoras son académicas de la política social con un fuerte componente feminista. Y lo que ellas plantean básicamente es que el cuidado se realiza en los espacios del hogar y que mayoritariamente son las mujeres quienes realizan este cuidado. En cambio, en los Estados Unidos tenemos a los pioneros de la definición de los tipos de cuidadores. Esto es, cuidadores primarios y secundarios. Posteriormente se agregó el término de cuidadores terciarios por académicos que seguían a estos autores originarios. Ellos se ubican en el campo de la gerontología y su premisa básica es que lo que tenemos que analizar son los sistemas de cuidado informal y que existen cuidadores informales y que estos pueden ser clasificados en primarios y secundarios y que generalmente son las esposas los principales actores del cuidado.
¿Cuál es la producción científica que se genera durante el siglo XX? El asunto es que los hallazgos empíricos hicieron que se construyeran, ¿no? En el sentido común de los académicos, una serie de premisas incuestionables. O sea, que todos los cuidadores son mujeres, que solo existen cuidadores primarios y que son las mujeres las que soportan las cargas del cuidado. Es decir, nadie podía cuestionar estas premisas y la investigación se realizó en base a ello. Es decir, que no existían otros actores en el escenario del cuidado. Digamos que esta producción científica, sobre todo en el campo de la gerontología, lo que hizo es tener una visión individualista de los sujetos del cuidado. Es decir, se veía a un solo individuo como el actor del cuidado. Cuando las propuestas en sus orígenes, o sea, las que les decía que surgen en Inglaterra y en Estados Unidos, lo que planteaban en términos teóricos conceptuales es que esta era una acción colectiva y no exclusiva de mujeres. Es decir, decían que la mayoría eran mujeres, pero que ahí había también una proporción menor de otro tipo de actores que serían los hombres, ¿sí? Y que este tipo de cuidadores eran, estaban imbricados en un sistema de cuidado. Bien, ¿qué es lo que nos muestran los hallazgos durante el siglo XXI? Hay dos grandes actores en torno al cuidado, que sería el cuidado familiar y el mercado de cuidado. Digamos, esto es importante tenerlo en cuenta porque la producción del siglo XX se basa en un contexto del estado de bienestar, es decir, un estado nación con fuertes políticas sociales que apoyaban a la familia. Y que con el contexto del capitalismo neoliberal empieza a haber un proceso de mercantilización y muchos de los servicios pasan al mercado. Y el cuidado no fue la excepción. Es decir, durante el siglo XXI lo que estamos mirando es que hay un actor muy importante que es el mercado del cuidado que ofrece una serie de servicios. ¿Qué es lo que nos dicen los hallazgos? Que ni las mujeres son cuidadores primarios en solitario, ni las únicas que están cuidando, sino que los hombres también participan en el cuidado. Es decir, que esa premisa incuestionable de que el cuidado hay que verla con una mirada feminista o de género, es insostenible durante el siglo XXI, de acuerdo a los hallazgos. Que existe tanto el cuidado familiar como una serie de servicios de cuidado, o sea que ambos están implicados. Y que lo que estamos observando es que hay una multiplicidad de arreglos para cuidar y que provienen de estos dos actores, y no de manera aislada, sino imbricados. ¿Qué es lo que nos están diciendo los hallazgos? Que es necesario recuperar esta visión de la acción colectiva del cuidado y no necesariamente que es femenina. O sea que esto hay que empezarlo a cambiar. Digamos que la pregunta hoy no es quién es un cuidador, sino cómo se organizan las personas para cuidar a los ancianos, ¿sí? Digamos que lo que es necesario empezar a mirar no son cuidadores primarios aislados, sino la forma en cómo se organiza el cuidado, ¿sí? O sea, que hay que reconocer que existen sistemas de cuidado, o sea, esas formas de organización se concretizan en sistemas de cuidado donde participan diversos actores. Y que esta precisamente organización lo que está permitiendo, o sea, si uno tiene una perspectiva de esta naturaleza, es visibilizar actores que estaban olvidados en el escenario del cuidado. Es decir, que lo que se está mirando hoy día y lo que pues, quisiera poner énfasis es que hay que recuperar las propuestas teóricas del siglo XX. Es decir, que hay que trabajar con nociones conceptuales y teóricas como sistema de cuidado informal, sistemas de cuidado, estilos de participación y cadenas de cuidado. Es decir, reconocer
que también hay, o sea, un actor central en esta forma de organización y que es el mercado del cuidado, y que hay que recuperar la perspectiva de la acción colectiva del cuidado al interior de la familia. Es decir, no podemos seguir mirando a las mujeres como los únicos actores. ¿Sí? Bien. El cuidado familiar tiene un fuerte componente de mercado hoy día. Digamos que en estas 3 décadas que van del siglo XXI, de lo que estamos enfrentando, estamos viendo, es como las familias están respondiendo y están organizándose en un contexto donde hay una retirada importante del Estado en la provisión de políticas sociales para apoyar tanto el envejecimiento poblacional como el cuidado de los ancianos. ¿Sí? Y entonces las familias han respondido con varias formas de organización en la cual está imbricado también el componente del mercado. Es decir, hay un sistema de cuidado, digamos que está fundamentado o tiene su soporte en cuidadoras que son esposas o hijas adultas, pero las cuales están insertas en una red de apoyo social al anciano. Es decir, no son cuidadoras aisladas, sino son cuidadoras que están imbricadas en un sistema, en una red de apoyo social dirigido al anciano. Y en esas redes de apoyo hay hombres. La otra respuesta que han dado las familias es la de tener una cuidadora familiar pagada. Es decir, los hermanos le pagan un salario a una hermana para cuidar, o a una sobrina, o a una hermana, o una prima, o sea, a una mujer integrante de la familia, la cual recibe un salario por cuidar a ese anciano, ¿sí? Y otra forma en cómo han respondido las familias es que hay cuidadoras familiares en el país de origen, en el caso de las familias transnacionales con migrantes en Estados Unidos, en donde los hijos migrantes internacionales le pagan un salario a una mujer de la familia. En este caso, la diferencia con la opción anterior es que el salario proviene de las remesas, lo que anteriormente las remesas se destinaban para negocios o, digamos, inversiones productivas, hoy día se están utilizando para pagarle a un miembro de la familia mujer para que cuide. El otro es un sistema de cuidado familiar basado en los hijos con varios estilos de participación. Es decir, que vemos a los hermanos varones en los márgenes del cuidado con estilos de participación esporádicos o muy puntuales, y con una fuerte presencia de un cuidador primario y secundario, que generalmente son mujeres, pero no necesariamente. Sí, pues. Y tenemos el sistema de cuidado de 2 generaciones basado en hijos y nietos que participan en el cuidado, o hermanos y sobrinos, donde hay un fuerte componente de nietos o sobrinos, varones como cuidadores secundarios. Es decir, que la presencia de los hombres es importante en este cuidado familiar, ¿sí? El otro es el cuidado familiar junto con el mercado del cuidado. Es cuando realmente se da una imbricación donde es muy visible este mercado del cuidado. En este caso, lo que tenemos es un cuidador familiar y un cuidador formal que acude a la casa a cuidar. Es decir, que esta imbricación del mercado se da principalmente al interior de los hogares. Es decir, anteriormente lo que teníamos y lo que veíamos durante el siglo pasado era que el mercado nada más estaba representado por los asilos o los nursing home como un servicio de cuidado pagado y fuera del hogar, en donde muchas veces participaban, o sea, los cuidadores primarios seguían participando de manera importante, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos sigue operando los asilos en esta participación conjunta del servicio pagado al exterior del hogar con la fuerte presencia de un cuidador familiar que acude al asilo a mantener ciertas actividades de cuidado. El otro es la combinación de un cuidador familiar y un cuidador formal capacitado que ingresa al hogar para otorgar servicios. Estos son los famosos negocios de cuidados de enfermería en casa o hospital en casa. ¿Esto qué es lo que está produciendo? Que tengamos cuidadores familiares, tantos hombres y mujeres. Esta ha sido una opción que cada vez vemos más en esta etapa del envejecimiento, sobre todo con la entrada de los baby boomers, donde los esposos cuidan a sus esposas, es decir, ancianos varones cuidando a sus esposas ancianas y figurando como el cuidador principal, ¿no? Y tenemos trabajadores del cuidado que ingresan a casa o que están en los asilos, que son tanto hombres como mujeres. Por otra parte, tenemos otro tipo de organización que sería el cuidador familiar y un cuidador formal, pero que provienen del mercado informal del cuidado. Es decir, son estas mujeres que estando en casa han estado como empleadas domésticas y en algún momento pasan a convertirse en cuidadoras del anciano o del anciano en casa, ¿no? Y que van aprendiendo, digamos, sobre la práctica. Y que una vez que muere este anciano o anciana, bueno, son contratados por otra familia de su experiencia previa para el cuidado de un padre o de una madre o una tío o tía soltera, ¿sí? Entonces, ese sería digamos, otro tipo de organización, otro sistema de cuidado. Y luego tenemos las cadenas globales de cuidado que corresponden a un cuidador familiar y a un cuidador migrante. En este caso, lo que tenemos son agencias internacionales que llevan mujeres de los países del sur para que vayan a cuidar a los ancianos de los países del norte, ¿sí? O que son migrantes ilegales. Esto se da tanto, por ejemplo, de América Latina para Europa como los países del este para Europa, o de las mujeres centroamericanas y mexicanas para los Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Entonces, ahí lo que se da es otro tipo de sistemas de cuidado basados en un cuidador que es un migrante. ¿Cuál es el resultado? Que tenemos cuidadores familiares, tanto hombres y mujeres. Y que los trabajadores del cuidado en este caso sí son exclusivamente mujeres, ¿sí? O sea, sería una gran diferencia con estos dos sistemas de cuidado que vimos anteriormente. Bien, ¿qué es lo que aprendemos de estos hallazgos, tanto del siglo XX como del siglo XXI, y que serían relevantes para una agenda de investigación? Yo creo que el primer punto es que no existe una mujer esposa o hija cuidadora aislada. Es decir, esa visión que seguimos conservando en la tercera década del siglo XXI, pensando que para saber quiénes son los cuidadores, nada más hay que analizar a la cuidadora primaria y nada más buscar mujeres que son esposas o hijas cuidadoras, no están obscureciendo, digamos, todas estas otras formas de organización de la familia para responder al cuidado de los ancianos, ¿sí? Y hay que considerar que los cuidadores familiares tienen diferentes estilos de participación y están siempre insertos en un sistema de cuidado. O sea, no podemos seguir analizando los cuidadores familiares aislados de estos sistemas de cuidado, porque si no, no vamos a comprender cómo se distribuyen las cargas de cuidado, cómo se otorgan las acciones de cuidado, y sobre todo, cuáles son las participaciones de los hombres y de las mujeres y en qué niveles están participando, ¿sí?
Es decir, tenemos que quitarnos la idea que traemos arrastrando del siglo pasado de que equiparar cuidado como una acción femenina cuando estamos olvidando que esta es una acción colectiva. Que los sistemas de cuidado son de variadas características y tienen diferentes arreglos organizativos, como lo vimos anteriormente. Que tenemos que prestar atención a que los hombres participan en estos sistemas de cuidado con diferentes estilos de participación y que hay que tener cuidado de no equiparar la noción de mayoría de mujeres en el cuidado para hacerla una acción femenina. O sea, el cuidado no es femenino per se. O sea, que la mayoría sean mujeres no lo convierte en una acción femenina. Es decir, que habría que centrarse en una acción colectiva tanto a nivel micro como macro. El otro punto es que hay que considerar en toda esta discusión el mercado del cuidado. Es decir, no podemos hoy día en el siglo XXI seguir mirando al cuidado familiar como algo aislado y separado del mercado del cuidado como sucedía en el siglo pasado, cuando el estado de bienestar estaba más presente. Hoy día, con un Estado que fortalece el capitalismo neoliberal, no podemos seguirlos viendo como actores que el cuidado familiar es en el hogar y el mercado está fuera del hogar, ¿no? Los dos están imbricados y el mercado ha entrado al espacio del hogar y de la familia y que tienen diferentes tipos de vínculos, ¿sí? El otro es que el mercado también ha entrado en el hogar y al cuidado con los familiares a través de este mecanismo de pagar a cuidadores familiares. Es decir, no viene alguien extraño a cuidar al anciano, sino que se le paga a una mujer de la familia para que cuide a los ancianos, ¿sí? Entonces, digamos que esta cuidadora familiar pagada no forma parte de los trabajadores del cuidado, ¿no? Sino que es otro tipo de incursión del mercado en el hogar. Es decir, yo enfatizaría que es necesario regresar a los orígenes de las propuestas teórico-conceptuales en el sentido de que cuidar es una acción colectiva tanto a nivel micro como a nivel macro. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por el video para la doctora Leticia Robles. Al final dejaremos las preguntas. Veo que ya existen algunas preguntas aquí en el chat. Al final serán respondidas. Bien. Y bueno, me permito presentar a la doctora Mónica Roque. Voy a leer su reseña curricular. Ella es médica, magíster en Administración de Servicios de Salud y Seguridad Social, con especialización en tercera edad. Magíster también en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá, España. Su empleo actual funge como secretaria general de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, presidenta de la Asociación Latinoamericana en Gerontología Comunitaria, docente en Derechos Humanos y Gerontología de universidades nacionales y extranjeras. Como área de especialización, la doctora Mónica trabaja en el área de Derechos Humanos y Vejeces, Género y Diversidad en la Vejez y Política de Cuidados en la Vejez. Como aspectos destacados en su trayectoria, es directora nacional de Políticas para Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante 14 años. Directora de la Diplomatura en Gerontología Comunitaria y Políticas Públicas en la Vejez, miembro del Comité Redactor de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Además, ha trabajado como presidenta de la Delegación Argentina ante la ONU y la OEA para la defensa de los derechos humanos para las personas mayores. Eso del periodo del 2003 al 2015. Directora de la carrera de especialización en gerontología comunitaria e institucional de la Universidad Nacional del Mar de Plata. Además,
También ha trabajado como docente de universidades nacionales y extranjeras y autora de varias publicaciones nacionales e internacionales. Bien, pues una vez presentado esta doctora, la doctora Mónica Roque, vamos a pasar a ver su presentación. Buenos días a todos, todas y todes. En primer lugar, permítanme agradecer a los organizadores del Sexto Congreso Latinoamericano de Universidades con carrera de Gerontología y el cuarto encuentro de la Red Panamericana de Gerontología. Así que celebro este espacio y agradezco mucho la invitación. Voy a comentarles sobre lo que entendemos como políticas de cuidado y derechos humanos, y en realidad es muy importante saber que la Convención Interamericana que protege los derechos humanos de las personas mayores lo establece como un derecho humano a las políticas de cuidado. En principio, comentarles que América Latina tiene una crisis de cuidados. ¿Por qué? Porque América Latina es un continente que ha envejecido mucho en los últimos años, producto del avance en derechos y en calidad de vida, y al mismo tiempo, así como tenemos más personas mayores, sobre todo mayores de 80, que es el grupo que crece de manera más acelerada, también nos encontramos con que las mujeres hemos podido irrumpir en el mundo público del trabajo, y tenemos entonces, como somos las que llevamos la carga del cuidado, hay menos personas para cuidar y más personas para ser cuidadas. Entonces, esto plantea una crisis de cuidado que creemos que es una gran oportunidad para que los estados puedan empezar a generar estas políticas públicas. Bien, como les decía anteriormente, las que cuidamos somos las mujeres. Ustedes verán el estudio de la OMS del año 2015 hizo algunas investigaciones en referencia a esto. Quienes cuidan fundamentalmente en China, por ejemplo, casi el 67% son mujeres, en México el 83%, en Argentina casi el 90% de las que cuidan a las personas mayores son las mujeres, en Perú el 86%. Y en general lo que se plantea es que el primer cuidador o cuidadora es el cónyuge, independientemente del género, sea varón o mujer, independientemente de eso, el cónyuge cuida. Pero cuando no hay cónyuge, las tareas recaen sobre las hijas mujeres, sobre las nueras y recién en cuarto lugar sobre el hijo varón. Un estudio de CEPAL, de Sandra Wenchuan, nos cuenta que el 86% de los casos del cuidado de las personas mayores en América Latina es asumido por una mujer, la cual suele ser la esposa, la hija, la nuera, como dije recién, y que dedica 12 horas diarias al cuidado. O sea que miren ustedes al cuidado no remunerado, la carga horaria que significa para las mujeres. Otro estudio que hace la Organización Mundial de la Salud plantea que, por ejemplo, las mujeres entre 55 y 67 años de edad que prestaban cuidado a sus padres o a sus madres tenían que disminuir su trabajo remunerado en un 41%. Por eso se asocia a las tareas del cuidado a que las mujeres, ¿no? Cuando lleguen a determinada edad y quieran jubilarse, no lo van a hacer porque es a expensas del trabajo justamente no remunerado y se asocia con la pobreza. Pero como dije al principio, ¿no? Nosotros tenemos una convención que fue aprobada en el año 2015, la región de las Américas, por la Organización de Estados Americanos, que esta convención es una convención muy progresista porque agrega un derecho nuevo que no está en ningún otro instrumento jurídicamente vinculante a nivel mundial, y que es el derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo. Entonces, este artículo plantea que los estados deben generar una política pública que ofrezca a las personas mayores estos servicios de cuidado a largo plazo. ¿Y qué entendemos por servicio de cuidado a largo plazo? Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos habla
que los sistemas de cuidado a largo plazo comprenden a los familiares, a los amigos, a los voluntarios, a los equipos de cuidadores y cuidadoras remuneradas y no remuneradas, tanto en los servicios basados en la comunidad como en la atención institucional. Y que son actividades llevadas a cabo por otras personas para que las personas que han tenido una pérdida de capacidad funcional o corren riesgo de tenerla, ¿no? Y acá hablamos de dependencia y fragilidad, estos son los dos conceptos que encierra esto que estoy diciendo, puedan mantener un nivel de vida autónomo, lo más autónomo posible, lo más independiente posible. Bien, a nivel mundial, en el año 2015, y esto seguramente ha crecido este número, pero la OIT nos plantea que había 300 millones de personas que necesitaban de cuidados a nivel mundial y que no los recibían. Y también en América Latina sucedía esto, porque América Latina se encuentra hoy con una tasa de dependencia del 12%, o sea, que de todas las personas de 60 años y más, hoy tenemos un 12% de personas que tienen dificultades para realizar las actividades de la vida diaria. Y que seguramente en el 2050 esta tasa se va a triplicar, o sea que cada vez va a haber más personas mayores que necesiten de servicios de cuidado a largo plazo. ¿Y por qué necesitan de estos servicios? Porque tienen, como dije recién, dificultades en las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, en Costa Rica, el 30% de las personas mayores presentan dificultades en las actividades instrumentales de la vida diaria y casi el 60% de los mayores de 80 años. En México, un 25% de los mayores de 60 y un 40% de los mayores de 80. En nuestro país, en Argentina, tenemos casi un 10% que presenta necesidades de apoyo a las actividades básicas de la vida diaria y un 20% que necesita apoyo en las actividades instrumentales. Entonces, este va a ser nuestro universo de trabajo, son los titulares de derecho de los servicios de cuidado a largo plazo. La Convención plantea realmente el tema de que las personas no son beneficiarias de ningún tipo de servicio, sino que son titulares de derecho, porque todas las políticas que plantea la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos se basa en el enfoque de derechos humanos. Y el enfoque de derechos humanos tiene dos pilares. Uno, que el Estado tiene la obligación de garantizar esos derechos, y otro, que las personas mayores son sujetas de derechos. Bien, ¿cómo organizamos estos servicios y estas políticas de cuidado? Se organizan en servicios de la comunidad y en servicios institucionales. Prácticamente no existe ningún tipo de desarrollo a nivel latinoamericano de servicios prestados en la comunidad, como es la teleasistencia, como es el centro de día y como son los cuidados en domicilio, y es donde mayor volumen de personas tenemos, ¿no? Porque la tasa de institucionalización, por ejemplo, la tasa de institucionalización en Argentina es del 1,3%, y en los países más desarrollados del mundo es del 5%, o sea que la gran mayoría de las personas mayores, más del 95% de las personas mayores viven en la comunidad, y hay que generar estos tipos de programas de apoyo y cuidado. Bien, a nivel mundial solamente el 5,6% de la población tiene una cobertura universal de cuidados. Las inversiones de cuidados a nivel mundial es el del 1% del PBI, pero hay una gran inequidad, porque por ejemplo tenemos países como Bélgica que invierten un 3,5%, países como Estados Unidos y Canadá que invierten entre el 1,2 y el 0,6%, y la región de América Latina que no invierte prácticamente nada, el 0,00%. Bien, ¿cómo encontramos estos servicios a nivel mundial? Bien, tenemos que países que tienen una cobertura universal con un solo programa, como los países escandinavos, que se financian con rentas generales, o países como Alemania, Corea del Sur y Japón, que se financian con un seguro de cuidados universal. Entonces, por ejemplo, el seguro de Japón es un seguro obligatorio, se crea en el año 2000, hay todos tienen
que tener en cuenta que se hace un aporte, aquellas personas de mayores recursos hacen un aporte del 10%, que se cubre la totalidad para las personas de menores recursos, y que se financia el 50% con fondos del Estado, con rentas generales, y el otro 50% sí, por aportes contributivos, ya sea de las personas que reciben el servicio de cuidado, de las personas que están en edad activa trabajando, y de otras contribuciones, pero el 50% financiado por rentas generales. Bien, después tenemos países que tienen más de un programa, ¿no? Y se combinan entonces programas de salud con programas de cuidado, como lo tenemos en Escocia, en República Checa. Hay otros países que también que tienen un programa que brindan prestaciones mínimas a todos de manera universal, pero que después esas prestaciones van sumando complejidades, y entonces ahí existen lo que significa un copago a mayores ingresos de la persona y a mayor complejidad, las personas tienen que aportar. Este es el caso de España, pero que tienen garantizado un piso mínimo de políticas de cuidado. La otra cuestión que me parece importante también reflexionar es que los cuidados no pueden ser, no podemos convertir la casa en una residencia de larga estadía, en una institución. Entonces los cuidados no pueden ser para aquellas personas que tienen dependencia severa, porque aquellas personas que tienen dependencia severa tienen que estar en una institución, en una residencia de larga estadía. Y tampoco puede ser para brindar compañía. La tarea de cuidado es una tarea específica de apoyo a las actividades de la vida diaria. Si la persona no se puede levantar por sí sola, no se puede acostar por sí sola, el cuidador o cuidadora tiene que ir a hacer esa tarea, no tiene que ir a hacer compañía, por lo menos no desde el punto de vista de los servicios que presta el Estado y la política pública. Miren ustedes, Alemania tiene un baremo donde la dependencia leve no la financia, comienza financiando desde la dependencia moderada, en realidad financia dependencia moderada y dependencia severa, pero hasta un determinado tope la dependencia severa, porque después ofrece la institucionalización, pero aquella dependencia moderada, el nivel 1, le está dando entre 1,5 y 3 horas. La dependencia moderada avanzada le está dando entre 3 y 5 horas diarias. O sea que, miren ustedes la manera de poder abordar una política de cuidado eficiente, porque tiene un costo, esto hay que entender, tiene un costo la política de cuidado, que a nuestro criterio es una inversión porque es un derecho humano, pero hay que ser muy eficiente para poder tener una cobertura para todos y todas, porque si no, la ineficiencia produce que los que tengan ese tipo de cobertura sean pocos o pocas. Entonces me parece muy importante elaborar baremos, ¿no?, que precisen la carga horaria de la atención a la dependencia en las actividades de la vida diaria. Bien, la inversión de los cuidados a largo plazo no solo beneficiará a las personas mayores con pérdidas significativas de la capacidad, sino también permitirá en muchos casos que las mujeres permanezcan en la fuerza laboral en lugar de quedarse en casa cuidando a las personas mayores. Y además genera puestos de trabajo, porque si nosotros tenemos en cuenta los 300 millones de personas a nivel mundial que necesitaban cuidados, se podrían generar casi 14 millones de puestos de trabajo. Y a nivel de nuestra región, de nuestro continente, de América Latina y el Caribe, 1,6 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, la política de cuidado no solamente resulta muy beneficiosa para las personas mayores, para las mujeres, sino también porque genera empleo. Y estas son las ventajas que nosotros tenemos que tenemos que tener en cuenta a la hora de exigir o pedir a los estados que realicen una política de cuidados a largo plazo, porque beneficia a las mujeres, que podemos permitirnos insertarnos en el mundo laboral o formal, y sino también desarrollar nuestros deseos, el estudio, la militancia social, lo que querramos desarrollar, tener nuestro tiempo para poder decidir qué es lo que queremos hacer, y no la carga del cuidado como una obligación hacia las mujeres, sobre todo el trabajo no remunerado. Entonces, las políticas de cuidado vienen justamente a romper estos mitos, ¿no?,
que existen sobre la carga del cuidado de las mujeres. Permite una vejez digna, reduce los costos hospitalarios, porque esto también es importante, entender que aunque no haya servicios de cuidado, el costo lo está absorbiendo el servicio de salud. Entonces nosotros podemos hacer mejores y más eficientes los servicios de salud, teniendo servicios de cuidado a largo plazo. El tema de las demencias es muy importante. De acuerdo al último informe de la Organización Internacional de Alzheimer, nos plantean que en la actualidad cada 3 segundos tenemos un diagnóstico de una persona de 60 años y más con demencia. Es una problemática que hay que abordarla con políticas de cuidado sin ninguna duda. Sin embargo, escasean los servicios en toda nuestra región para brindar a las personas que padecen deterioro cognitivo, Alzheimer y otras demencias. Bueno, promueve la calidad de vida y promueve el trabajo, promueve el empleo. Por lo tanto, es muy importante que tanto el Estado como la sociedad entiendan y consideren a los cuidados como un bien público importante. Así que bueno, quedo abierto a las preguntas y muchísimas gracias por dedicarme este tiempo para poder reflexionar al lado de ustedes. Excelente. Pues muchas gracias también por esta excelente ponencia que nos invita a la reflexión, y me permito hacer lectura de una reseña más de una de nuestras ponentes, la doctora María Concepción Arroyo Rueda. Ella es doctora y profesora actualmente. Su área de especialización es en envejecimiento, cuidados y género. Actualmente es responsable de proyectos sobre envejecimiento y cuidados, autora de libros y artículos relacionados con el tema de personas mayores y sus entornos familiares y sociales. Además es investigadora nacional nivel 1 y vicepresidenta de la Red Nacional de Trabajo Social Gerontológico. Es también un placer tenerla con nosotros y daremos paso a revisar su presentación. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por compartir este espacio, por la invitación. Muchas gracias a la doctora Tania Granados y al Centro Universitario Tonalá por la invitación, y también muy complacida por estar compartiendo el panel con colegas tan destacadas como Leticia Robles y Mónica de Argentina. En esa parte, también compartirles que estoy en este momento revisando o haciendo una revisión de aspectos del cuidado que me llevan a puntualizar o a destacar en esta participación aspectos de la dimensión relacional, afectiva, de las emociones que están implícitas o atraviesan la relación del cuidado. También comentarles que estoy en una postura como investigadora, pero también desde una experiencia biográfica que tiene que ver con mi historia de vida como cuidadora de personas mayores en mi familia. Voy, ya una vez dicho esto, a compartir la pantalla para empezar a tratar estos aspectos que me parecen importantes de reflexionar. Bueno, hablar del qué, el quién y el cómo, pues es hablar de un mundo de información y de múltiples aspectos y diversidad de situaciones en el tema de los cuidados a personas mayores. Sin embargo, bueno, como dije antes, puntualizo en estos aspectos o estas situaciones que tienen que ver más con la relación intersubjetiva, emocional, afectiva que se construye en el tema de los cuidados o de las cuidadoras que son contratadas en los hogares para el cuidado de personas mayores, no sin que esto tenga que dejar de ver con los cuidados también realizados por cuidadoras familiares. Pero este tema está más centrado en cuidadoras domiciliarias o cuidadoras domésticas que son contratadas para el cuidado de personas mayores. En esta
en este panorama, entonces el cuidado lo estoy aquí contemplando como una actividad característica de la especie humana, que incluye todo lo que hacemos en vistas de mantener, sostener o reparar nuestro mundo, de manera tal que podamos vivir en él lo mejor posible, de acuerdo a la postura o al planteamiento de Fisher y Tronto en esta definición de cuidados. También desde la postura de Borgot, Natcha Borgot, cuidar es compartir una humanidad común y simultáneamente no imponer su punto de vista. Es estar atento a las necesidades y deseos del prójimo, de ese otro con el que estamos interactuando en una relación de cuidado. Esa es la parte que ahorita voy a compartir en esta dimensión. Entonces, si ponemos el cuidado como el aspecto o la tarea que sostiene la vida y proporciona bienestar, vemos pues que esta tarea, esta responsabilidad integra dimensiones materiales, económicas, relacionales. Contempla también salud, seguridad social, cuidados directos, indirectos. El cuidar es hacer y ese hacer implica pensar o percibir, o sea, se ponen en juego todas las capacidades de las cuidadoras, ¿no? Las dimensiones tanto relacionales, emocionales, afectivas, instrumentales, etcétera. Y también puede ser la ausencia de actividad, como lo plantea Robles. También la dimensión política en el cuidado toma importancia a partir de autoras feministas en los últimos años, donde comentan que todo el cuidado tiene que ver con el poder. Es decir, quién cuida a quién, sobre qué, cómo y cuándo y dónde. Entonces, lo político se relaciona con qué se obtiene a partir del qué, cómo, dónde del cuidado. También importante incluir el concepto de cuidatoriado de María de los Ángeles Durán, que no da oportunidad de revisar ampliamente aquí, pero que ve al grupo de las y los cuidadores como una nueva clase social, desprotegida, devaluada, excluida de derechos, que es importante ponerla en la vista de las decisiones políticas y de las instancias laborales, ¿no? De las decisiones políticas, de la política laboral y de la política de derechos. Aquí, bueno, complemento con esta cita de Michel Foucault, que también argumenta que todas las relaciones sociales están atravesadas por relaciones de poder. Entonces, el quien cuida, pues también está ampliamente documentado, no me detengo mucho en esto. Esto es lo que implica el diamante del cuidado que se ha propuesto por varios autores, varias autoras, varios estudios, y que nos dice que principalmente pues quienes cuidan son las familias, casi todas. Que dentro de las familias cuidan las mujeres también, casi todas, pero también cuidan las empleadas domésticas, las cuidadoras domiciliarias y las cuidadoras en las instituciones profesionales o no, que también son pocas las instituciones de cuidado, y muy poco también promovido el cuidado comunitario, a diferencia de otras sociedades o otros tiempos donde el cuidado de la comunidad era más visible. Y el Estado con una débil o nula presencia en para atender las necesidades de cuidado. Aquí un dato de cómo son las mujeres las que, tanto dentro como fuera de la familia, son las principales responsables del cuidado. En esta parte, siendo las mujeres quienes se ocupan del cuidado, se considera o se ha considerado erróneamente que es esta visión de lo natural del cuidado femenino, ¿no? Entonces, esta noción se ha debatido, ahora sí que se ha derrumbado la visión de que el cuidado es natural de las mujeres, porque pues está suficientemente demostrado que es una construcción social, que el cuidado es una cuestión de cultura, de asignación de género, que ha sido asignado y asumido
por cuestiones que traen aspectos culturales, intersubjetivos, de género, etc. Y esto implica que se tenga que valorar una dimensión política, porque en esta visión de que el cuidado les compete a las mujeres, vemos expresiones de desigualdad, de afectación de derechos, por qué las mujeres sí y los hombres no, por qué las mujeres sí y el Estado no, por qué las mujeres sí y la comunidad no, y en el mercado laboral, por qué las mujeres que desempeñan el cuidado ocupan posiciones laborales más devaluadas, más debilitadas y que no acceden a los mismos derechos que otros trabajadores. Entonces, en ese sentido, las expresiones de desigualdad tienen distintos matices. ¿Y por qué? Porque el cuidado requiere recursos inevitablemente. Y se propone por pronto aquí que aquellos que tienen menos recursos reciben una atención menos buena. Eso implica desigualdad, desigualdad de derechos, desigualdad política. Aquellos con menos recursos también parecen preocuparse menos, por eso son ignorados más. Las personas con menos recursos resuelven las necesidades de cuidado o no las resuelven y no son valorizadas como una necesidad a veces urgente. Y en las personas con mayores recursos tienen con qué resolver las necesidades de cuidado. Quizás no valoren el cuidado también de manera importante, pero tienen la dificultad ahí y la resuelven con recursos económicos, con una institución de cuidados, etcétera. En las sociedades desiguales, pues se puede justificar que algunos deben cumplir el rol de cuidar a otros. Deben cumplir unos sí y otros no. Eso es desigualdad. En las sociedades democráticas iguales, todos deben cuidar y ser atendidos a su vez. Esto es llegar o aspirar a sociedades democráticas en el cuidado. Ahora, el cuidado neoliberal le regresa al ciudadano la responsabilidad personal de cuidarse a sí mismo. Entonces, toda esta ideología, este modelo neoliberal adjudica a la persona la responsabilidad de cuidarse y deja fuera una corresponsabilidad social colectiva que nos compete a todos. Entonces, hay otras formas también de desigualdad que se identifican a través de estas desigualdades que se generan en crisis o repercuten en crisis de cuidados, como son los cuidados transnacionales o los cuidados migrantes o las mujeres que van a cuidar a otras personas en otros países y que se le ha denominado cadenas globales de cuidado y asistencia, porque las mujeres que migran para ser contratadas como cuidadoras en otros países establecen o hacen arreglos o hacen manejos para que en los países de origen, perdón, alguien se haga cargo de cuidar a los miembros de la familia que se quedan. Entonces se van generando quién cuida a quién en los países de origen, porque ellas dejan de cuidar en esos países para ir a cuidar a personas que requieren de cuidados en países de primer mundo. Entonces, los cuidados se establecen en estas cadenas, quienes resuelven las necesidades de otros y quienes dejan a otros estas responsabilidades y en quienes las depositan. Muchas veces en los países de origen pues son las abuelas o son los maridos o los sobrinos o la familia extensa quienes hacen cargo del cuidado de los hijos de las cuidadoras que migran. La crisis, no obstante, genera también oportunidades de resignificación del trabajo doméstico familiar y de las relaciones de género sobre las que se desarrolla. Entonces, en este trabajo de cuidados hay necesidades como de aprendizaje, de actividades, de competencias emocionales y actitudinales, a veces tan simples y tan sencillas, dijéramos, pero también complicadas como el ejemplo que se pone aquí, pero
tienen que desarrollarse estas habilidades para poder tener un acercamiento, hacer una actividad relacional de intimidad con las personas, establecer o construir una relación afectiva, efectiva, emocional y de cooperación, ¿no? Para poder asistir a la persona necesitada. Esto se traduce, dicen las autoras, en un empobrecimiento de la actividad, visibilidad y falta de reconocimiento de quienes la realizan. No hay trabajo de cuidado sin una inteligencia cognitiva, afectiva, corporal, para realizarla lo mejor posible, al menos que se lo reduzca a técnicas que sin el soporte de esta dimensión son condenadas al fracaso. Entonces, lo que vemos aquí, me voy a ir ya un poco más rápido por el tiempo, es que primero se tiene que reconocer una necesidad, asumir una responsabilidad, prestar el cuidado y establecer una relación con el receptor del cuidado. Se establecen lo que se dice buen cuidado y mal cuidado. El buen cuidado, pues orientado a satisfacer las necesidades reales de las personas atendidas, sin dañar a los cuidadores o a otros. El cuidado requiere atención, responsabilidad, competencia, reciprocidad, confianza, solidaridad, es decir, ciertas cualidades morales como lo plantea Tronto. El mal cuidado, pues está presente a veces la ignorancia, la desinformación en los cuidadores y también el paternalismo establecido o construido por el cuidador, que se cree que es el que mejor conoce las necesidades de cuidado y a veces con sobreprotección hacia la persona cuidada. Entonces, trabajar con el cuerpo y con la intimidad de ese otro, de esa persona mayor, son aspectos que ponen en cuestionamiento el propio yo de la cuidadora, o sea, su propia estructura psíquica, emocional, sus sentimientos, sus afectos, se ponen en juego, se entran a veces en situaciones de incertidumbre, de crisis, ante situaciones como estas preguntas: ¿cómo se vive la experiencia de un cuerpo ajeno? ¿Cómo se procesan los sentimientos de repulsión y miedo? ¿Cómo se construye la intersubjetividad ante tareas que implican el trabajo sucio? ¿Cómo se afronta el cuidado en situaciones totales? Situaciones de trabajo sucio como se ha descrito el trabajo de la higiene personal, aseo de genitales, limpieza de excreciones, secreciones del cuerpo. Situaciones totales como aquellas de dependencia cognitiva severa o una demencia grave, ¿no? Entonces, la actitud, el saber hacer relacional o su ausencia cobran particular significación porque se trabaja con lo humano, se trabaja con el cuerpo, con la intimidad, los sentimientos, los vínculos, lo corpóreo y la psiquis de la cuidadora. Entonces, en la dimensión material, que ya un poco hemos revisado cómo se lleva a cabo, desde cuáles son los componentes de esta dimensión, pues es lo que implica las tareas básicas: dar alimentos, bañar, vestir, ordenar, limpiar. También implica estas tareas domésticas y de trabajo sucio, como lo mencionábamos, que se ha denominado trabajo sucio a estas actividades de aseo del cuerpo, de la higiene personal, y también esa capacidad de anticipación y percepción y el uso de diversos lenguajes que pasan por lo oral, lo corporal, precisamente por lo material. La otra dimensión, la relacional, pues se requiere una articulación también de interacción con diversos actores, con familiares, profesionales de la salud, pero también con la propia familia, con los vecinos. Aun cuando el cuidado se desarrolla entre dos, pues están implícitas una red de relaciones en las que se participa para su organización y la estructuración de los sentidos para quienes están más directamente involucrados. El aspecto relacional involucra relaciones, involucra además de un rol en donde se juegan situaciones difíciles, como en el caso de demencias seniles en condiciones de desigualdades de poder entre empleados y cuidadoras, implicando asimismo los aspectos más ocultos de la situación de la persona mayor, como es la sexual. Entonces, hay presencia de relaciones pues de afecto de dominación. Estos están
atravesados por situaciones de poder, por relaciones de poder, tanto en el seno de las familias como entre empleadores y empleadas. Estas relaciones de poder que implican una relación de cuidado en la cual una persona es dependiente de otra. Estos afectos son y juegan un papel muy importante en las relaciones de poder, sobre todo por la posición que ocupan las cuidadoras en la intimidad de los asistidos. Se convierten en la figura principal e importante de estas personas. Y a esta falta de reconocimiento que sienten por parte de los familiares, las cuidadoras elaboran, al menos para sí mismas, una forma de exclusividad afectiva con el asistido. Construyen una relación especial, cercana, estrecha con las personas mayores. Y bueno, todas estas situaciones, tanto estructurales como microsociales o intersubjetivas, vienen a dar como resultado lo que se le llama ahora las crisis de cuidados. Crisis que tienen que ver con cambios y transformaciones macro y también con cuestiones en la intimidad de las familias y de los hogares. ¿Cuáles son de todos estos aspectos algunas de las repercusiones en las cuidadoras? Pues bueno, que están insertas en un empleo temporal y sin retiro, sin protección social, en un encuentro y confrontación con emociones y afectos no siempre gratificantes, con menor tiempo para el aprendizaje, la especialización, el ocio, la participación social y política y el cuidado personal. Y también para el caso de cuidadoras familiares, pues con muchas dificultades para insertarse en trabajos fuera de casa, y si los llegan a encontrar, pues son trabajos de menor valoración, menores ingresos, también con mayor control de su tiempo, pero con menores posibilidades de protección social. Y bueno, pues implica también algunos aspectos positivos, como es el mayor aprendizaje y experiencias necesarias para compartir y enseñar. También implica humanizar a la persona cuidada, ponerla del lado de la vida, transitar del trabajo sucio al trabajo como obra propia, pero no es suficiente. Se necesita urgentemente posicionar el cuidado en la esfera política, visibilizar el trabajo de cuidado como un grupo social a las cuidadoras en las que deben contar con protección, con derechos y condiciones de igualdad. Y al igual que el cuidado familiar, el cuidado que se contrata debe ser reconocido, revalorizado, redistribuido y resignificado. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias también a la doctora Concepción Arroyo por esta presentación. Y si me lo permiten, pues vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Y bueno, veo aquí a la doctora Concepción Arroyo. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos y todas. Gracias. También a la doctora Leticia Robles. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Con ustedes. Gracias, doctora. Y la doctora Mónica, no sé si nos acompañe en esta sesión. No la veo aquí. Parece que no. Bien, perfecto. Entonces, bueno, me voy a permitir dar lectura a algunas de las preguntas que realizaron nuestros asistentes. Bien, y voy a iniciar con las preguntas realizadas para la doctora Leticia Robles. Una de las primeras preguntas que realiza la doctora Ana Leticia dice, ¿hay diferencias entre los conceptos y significados de ancianidad, senilidad, senectud y vejez? Y otra pregunta unida a la anterior es, ¿sería lo mismo decir anciano que senil o senecto? La escuchamos, doctora. Bueno, no es precisamente mi campo, pero desde un punto de vista teórico me parece que cada una de estas palabras remiten a teorías totalmente distintas, ¿no? Entonces, si de lo que se está buscando es encontrar sinónimos, de entrada les digo que no hay sinónimos. O sea, en términos teóricos, nunca hay sinónimos. Las palabras no son sinónimos en la teoría, ¿no? Entonces, si quiere utilizar senilidad, pues va a tener que argumentar y defender por qué utilizar senilidad y no anciano, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, esto son decisiones teórico-conceptuales, ¿no?
Bien, gracias, doctora. Y otra pregunta dirigida también para usted, doctora Leticia, por parte de Ana María Serna, dice, ¿cuál es la incidencia en la calidad de vida del adulto mayor de los diferentes estilos de cuidado? Bien, a ver, yo creo que habría que empezar con un asunto central. Cuando hablan de calidad, no sé a qué se están refiriendo con el término calidad, ¿no? Si se están refiriendo con el término calidad de que se cumplen las expectativas de la generación actual de ancianos a los cuales se está cuidando, cualquiera de las opciones que los mantiene en casa cumple con las expectativas de los ancianos y por lo tanto existe calidad, ¿no? O sea, si a eso se refiere. Ahora, si se está refiriendo a toda esa serie de instrumentos que miden calidad de vida desde una perspectiva de los investigadores, eso no tiene nada que ver con las formas en cómo las familias se organizan. Hay que recordar que estas formas de organización responden a un contexto social hoy día. Es decir, no existe estado de bienestar, tenemos un estado neoliberal que cada vez se aleja más de las políticas sociales, a pesar de las cifras que por ahí circulan diciendo que en otros países hay, no es cierto, o sea, se ha mostrado que el estado neoliberal se aleja cada vez de políticas sociales que protegen a este sector de la población. Segundo, un Estado que no regula el mercado del cuidado para nada, o sea, y la pandemia, o sea, las noticias que circularon en el primer semestre del 2020 de lo que estaba sucediendo en los asilos es solamente la punta del iceberg de un Estado que nunca ha regulado al mercado y tampoco lo está haciendo durante la pandemia. Entonces, digamos, y en este contexto, pues, las familias no se van a esperar a ver si los académicos descubren una organización ideal que sea de mejor calidad. O sea, las familias tienen que responder a las necesidades de sus ancianos y de cuidarlos, y han buscado formas para organizarse. Y esto hay que entenderlo en un contexto de que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas de las familias, tiene que ver con las estructuras de parentesco, o sea, no todas las familias son pequeñas, o sea, todavía son generaciones de ancianos que tuvieron familias grandes, que tiene que ver con la migración internacional, que es relevante, por ejemplo, para América Latina. Entonces son respuestas que dan las familias. Las familias no están sentadas esperando a ver qué le dicen los académicos ni el Estado. O sea, están buscando soluciones a un asunto urgente que es, tienen un anciano en su familia, hay que cuidarlo, bueno, ¿cómo nos organizamos? ¿No? Entonces, digamos que en ese sentido no podríamos estar hablando de calidad de vida, o sea, esto no tiene que ver con la calidad, no con ese concepto de calidad de vida, esto tiene que ver con las respuestas que están haciendo las familias en un contexto donde al Estado no le interesa y el mercado ha mercantilizado todos los servicios. Muchas gracias, doctora. Y bueno, hay una pregunta de Paulette González que considero ya fue respondida con lo que acaba de mencionar, porque comenta cuál sería el sistema de organización de cuidado más óptimo para brindar un mejor cuidado, que ya lo mencionó, tiene que ver si cumple el objetivo de lograr la permanencia de la persona mayor en su casa y bueno, su sobrevivencia, ¿no? Claro está. Y sé que este familiar o que esté un cuidador formal, ¿no? Igual sería como la misma discusión, dependería de si se alcanza el objetivo deseado. Muy bien, gracias, doctora Leticia. Y voy a pasar, bueno, hay una pregunta de Anelka Reyes que no sé si va dirigida a la doctora Arroyo o iba para la doctora Mónica Roque. Si está aquí, ¿podría también mencionármelo, por favor? Y mientras, bueno, paso con la doctora Concepción, que menciona Marta Espinosa, dice, ¿considera usted que los cuidadores, a fin de tener una mayor conciencia y comprensión de las personas a cuidar, deban recibir capacitación para realizar esa labor? Bien, bueno, pues eminentemente no es que deban recibir capacitación, pero el asunto de los cuidados
Es un tema muy complejo y que es diferente en cada caso particular y en cada familia, porque depende del tipo de enfermedad o de dependencia que tenga, del grado, del tiempo de evolución, y también depende de los recursos de la propia familia. Entonces, sabemos de antemano que el Estado no ofrece soporte a las familias que requieren cuidar a una persona mayor y que las familias se las arreglan como pueden, ¿no? Entonces, en este sentido, perdóname, ya se me fue la idea de la pregunta, ¿cómo era? Bien, que si considera que requieren como una capacitación Capacitación. para realizar la labor. Mira, sencillamente, cualquier persona que cuide a alguien tiene que conocer el caso que está atendiendo, la persona que está atendiendo, sobre todo en cuanto a la enfermedad, ¿sí? Las personas que cuidan a una persona con diabetes tienen que conocer sobre los cuidados del diabético. Si es una persona que tiene una enfermedad renal, tiene que saber sobre los cuidados a la enfermedad renal. Si es una persona que tiene una dependencia severa por falta de movilidad, porque se fracturó, porque tiene que saber qué ejercicios hacerle y cómo moverlo de una manera tal que no lo lastime o que sea adecuado el movimiento que le haga. Entonces, de que se necesita información, se necesita a veces de primera mano, la reciben de los propios médicos que atienden a las personas mayores, de las enfermeras. A veces piden consejos a otras familiares, a los vecinos, cuando se tienen casos similares en cuanto al problema que padece la persona mayor. Entonces, de que se necesita información, sí. Capacitación de manera general para ofrecer cuidados también, ¿no? Hay conocimientos, digamos, generales, conocimientos que son útiles para cualquier persona que cuida y no necesariamente solo a una persona mayor. A veces nos caemos, aunque no tengamos 60 años, nos enfermamos. Un chico de 18 o 20 años puede en un momento dado tener una dependencia del cuidado de otro porque está fracturado, porque se lastimó y no puede caminar, etcétera, etcétera. Y se tiene que saber qué tipo de necesidades tiene esa persona que estamos cuidando para darle un cuidado adecuado. Entonces, información, capacitación, obviamente que son una de las demandas más fuertes de las y los cuidadores, tanto familiares como institucionales. Bien, gracias, doctora. Y voy a pasar a la pregunta de Anelka Reyes, que me comenta que si era para usted, que dice, ¿cuáles serían los aspectos a considerar en los tipos de asistencia integral? Aspectos a considerar en una asistencia integral, pues son de muchos tipos, ¿no? Alguien que quiere o tiene la intención o la voluntad o el deseo de cuidar a alguien de manera integral, pues se tienen que reunir un montón de variables, de situaciones, de dimensiones, desde saber cómo es la personalidad de esa persona que cuida. Ahí entra una situación, un conocimiento, digamos, de tipo psicológico, emocional, afectivo. Integral es hablar de todo, hablar de lo médico, hablar de lo emocional, de lo psicológico, de lo afectivo, de lo instrumental. Cuestiones que son muy difíciles de cumplir casi siempre por las y los cuidadores, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, en esa parte de dar una atención integral, es no hacerlo en solitario, como se decía antes en la ponencia de la doctora Robles. Nadie lo puede hacer en solitario. Lo que sí es que hay quienes están en una situación de mayor complejidad para dar los cuidados que otras. O sea, hay casos en los que hay una sola familiar o un solo familiar al cargo de los cuidados y ahí los cuidados son a veces muy deficientes o lo que se denomina hay un mal cuidado, pero no siempre es porque se tenga la intención de cuidar mal, sino porque no tienes un soporte inmediato, a veces ni de la misma familia,
y tampoco del vecindario, tampoco de la comunidad o del Estado. Esto del diamante del bienestar, pues es bonito, pero en la teoría, ¿verdad? O sea, realmente no tenemos a todas esas instancias a las cuales recurrir para dar una atención integral o tener un buen cuidado. Sin embargo, hay familias hay familias muy nutritivas, por decirlo de alguna manera, que hay organización, hay disposición, echan mano de los recursos que tienen a mano y pueden ofrecer un mejor cuidado. Perfecto, gracias, doctora. Y vamos con 2 preguntas más para cerrar ya casi la sesión. La pregunta de Guillermo Blanco Rivera dice, ¿hay diferencia en el aspecto mental del anciano entre el pobre y el de mejores recursos, ya que el pobre está más rodeado de la familia? Pues no sé, no sabría decir si hay diferencias porque lo que yo quise decir cuando dije que con menos recursos parece que están más mal cuidados, no necesariamente es porque tengan un estado mental mal o bueno los que sí tienen recursos. Lo que quise decir es que quienes dan un mal cuidado o se preocupan menos por el cuidado son los que tienen menos recursos, que a veces son los más pobres, pero no necesariamente, porque esto es más de percepción de que no merecen o no tienen derecho. La noción de derechos a veces no está interiorizada en la gente con menos recursos. Y esto no nomás lo vemos en el tema de los cuidados, lo vemos en muchos otros problemas sociales donde los más pobres o la gente con menos recursos no tiene claro que tiene derechos, porque no los tiene, porque los derechos están escritos, ¿verdad? En la ley de los derechos de las personas mayores, pero no están distribuidos o no se aplican por una serie de razones. Entonces hay gente que ni siquiera sabe que tiene derecho al cuidado, que las personas mayores deben ser cuidadas por ley, no lo saben. Entonces, el estado mental no tiene que ver en esta parte, simplemente es como una noción de no saber que tienen derechos. Gracias, doctora. Y doctora Leticia, adelante, por favor. Sí, yo quisiera hacer un comentario. A mí me parece que la pregunta es interesante en términos de que, bueno, ¿cuáles serían las diferencias entre los con recursos, llamémosle ricos, para abreviarlo, y los pobres? El asunto en la investigación del cuidado es que el acceso a los grupos de la élite, clase media alta y a las burguesías no se entra. O sea, los académicos no pueden entrar a esos círculos. Entonces, la realidad de lo que se conoce de este sector de la población, o sea, de las de mayores recursos, es más anecdótico, más a través de las novelas que han escrito miembros de la propia burguesía acerca de las dinámicas de la familia, pero la realidad es que no tenemos ni investigación, porque no podemos entrar, ni datos, ni evidencia de poder decir, bueno, estas son las similitudes y estas son las diferencias, ¿no? Entonces, como que el conocimiento de estas familias con recursos es más anecdótico. Y bueno, ahí la gran dificultad es poder entrar a hacer investigación. O sea, lo que requeriríamos, y por ejemplo en el caso de México lo han logrado en los estudios de familia, son antropólogas que son de la burguesía, han podido ingresar a hacer investigación en la burguesía. Entonces estamos investigadores o investigadores de la burguesía interesados en el campo del cuidado para poder entrar a ese grupo. O sea, yo creo que es una gran dificultad. O sea, más bien tenemos una serie, digamos, de hipótesis más que de evidencias. Entonces a mí me parece que es muy interesante la pregunta en ese contexto del conocimiento, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bien, bueno, hay una serie de preguntas más, también bastante interesantes, pero para fines de poder ir cerrando la sesión,
Igual nada más comento a grandes rasgos, no teníamos un par de preguntas relacionadas a lo que ya también han mencionado, como estas cuestiones del rol del cuidador y cuestiones de políticas públicas, ¿de acuerdo? De igual forma, si gustan las ponentes, compartir sus correos electrónicos, si les parece bien, en el chat, por si hubiera alguna otra inquietud, pudieran contactarlas directamente, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Bien, pues para ir cerrando con esta mesa, la verdad, muy interesante, que realmente son temas bastante importantes también en el campo de la gerontología, ¿bien? Y de la investigación en el área de conocimiento de envejecimiento y vejez, ¿sí? Creo que parte de los elementos principales de esta mesa temática, esta mesa de discusión, pues es repensar, ¿no? Conceptualmente y teóricamente lo que es el cuidado y pensarlo no solamente enfocado como de un dependiente y un cuidador, ¿no? Sino que se generan ciertos sistemas, existe participación de otras personas, participación de la comunidad en ocasiones. Entonces, creo que así como se ha visibilizado el papel de la mujer en el cuidado, pues también ir visibilizando, ¿no? El resto de miembros que participan y cómo se ha ido transformando a lo largo del tiempo, pues la práctica del cuidado, ¿no? Ya sea desde una visión más política o una visión quizás desde lo familiar, pues queda como un tema de discusión amplio para seguir debatiendo y pensando el cuidado, pues desde estas distintas vertientes e incluso yo diría de distintos contextos, ¿no? Como también lo mencionaba la doctora Mónica Roque, que bueno, no nos pudo acompañar por alguna situación extraordinaria a esta sesión, pero pues esta comparación, ¿no? De algunos otros países de ingreso alto donde se hace una cierta inversión para el cuidado, muy distinto, ¿no? A las prácticas en Latinoamérica y la visión incluso o lo que desearía, como lo comentaba la doctora Leticia, como desearía la persona adulta mayor ser cuidada, ¿sí? Lo cual aquí en Latinoamérica suele ser más enfocado a permanecer en el hogar, a diferencia de otros espacios donde quizás la institucionalización sería algo ideal para recibir un cuidado aparentemente de mejor calidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, continuamos con esta, pensando, ¿no? Como todos estos temas, agradezco de verdad la participación de la doctora Leticia Robles, de la doctora Concepción Arroyo, grandes expositoras de verdad de este tema que han aportado a lo largo de los años muchísimo al campo de conocimiento del cuidado. Bien, les agradezco de nuevo. Un aplauso, ¿no? Para ellas. Muchísimas gracias. Y bueno, como se puso aquí en el chat, por favor no olviden visitar nuestras páginas, las páginas del Congreso. Bien. Y finalmente, bueno, agradecemos bastante su participación y los invitamos también al cierre de del Congreso y les voy a dar un breve aviso. Bueno, una vez que estamos aquí todos juntos, la clausura del evento será a las 4:30, estamos todavía a tiempo y los esperamos, bien, para ella. Agradecemos entonces a todos por su tiempo. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.